Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mis hermanastros me usaron como peón en su juego retorcido. Mi secreto oscuro los hundió en la desgracia total. ¿Qué onda, Reddit? Les cuento mi bronca. Tengo 16 años y hace como un año mi mamá se casó con un tipo llamado Derek. Ahora tengo dos hermanastros, Rachel, 17, y Jack, 16. Parece que todavía no superan que sus papás se separaron, aunque ya pasaron como 5 años. Para mí fue distinto. Mi mamá nunca se había casado antes y mi papá ni sus luces. Ella había salido con algunos vatos, pero nada serio hasta que conoció a Derek. Los papás de Rachel y Jack se separaron de volada porque Derek cachó a su ex, poniéndole el cuerno con un tipo más joven. Ahora tienen custodia compartida, pero su mamá casi ni los pela desde que se casó con su nuevo galán millonario. Prefiere hacer videollamadas cada 2 semanas y cree que con eso ya la hizo. Creo que por eso mis hermanastros andan de malas 24/7. Ya pasó un chorro de tiempo desde el divorcio, pero siguen actuando como si fuera algo de ayer. No digo que no tengan derecho a estar agüitados, pero su drama me parece un poco exagerado. Además, parece que mi mamá y yo les caemos como patada en el hígado. Se portan súper raros con nosotros, sobre todo conmigo, porque mi mamá me obliga a pasar tiempo con ellos, ya que ahora somos familia. Pero para mí está clarísimo que no me quieren ni en pintura. Mi mamá se hace la que no ve cómo se portan, seguro para evitar pedos, pero yo sí me doy color. Siento que intentan dejarme fuera de su grupito exclusivo, que solo incluye a Derek y a ellos dos. Así que esos son mis hermanastros. Y como se imaginan, no me llevo nada chido con mi nueva familia. No era así cuando mi mamá solo salía con Derek, porque supongo que en ese entonces mis hermanastros todavía creían que esto no se iba a hacer permanente. Durante esos 2 años, mis hermanastros no fueron muy buena onda conmigo, pero al menos no eran tan insufribles como ahora. Todos seríamos más felices si mi mamá no estuviera necia con que seamos cuates. Ya le hemos dejado bien claro que ninguno de los 3 quiere eso. Derek ni siquiera le echó ganas para que nos lleváramos bien. Supongo que entendía que a sus hijos no les latía hacerse mis amigos. Y el sentimiento era mutuo. Las cosas ya estaban tensas desde hace rato, pero la semana pasada todo se fue al traste con mis hermanastros. Nuestros papás decidieron irse de viaje a la playa por su aniversario, pero sin nosotros porque Rachel tenía un examen el miércoles. En vez de mandar a Rachel con sus abuelos para que estudiara y llevarnos a Jack y a mí con ellos, nuestros papás tuvieron la brillante idea de dejarnos a los 3 chavos solos en casa. Yo sabía que era una pésima idea, pero mi mamá insistió en que sería genial para que nos uniéramos más. Intenté zafarme de pasar el fin de en casa solo con ellos. Llamé a mis abuelos para ver si podía visitarlos, pero ellos también iban a andar fuera ese fin de semana, así que me quedé atorado en casa con Rachel y Jack. Apenas se fueron nuestros papás el sábado en la mañana, Rachel tuvo la genial idea de hacerles una broma. Sugirió que armáramos una fiesta loca el domingo en la noche, porque sabía que nuestros papás estarían chidos siempre y cuando Rachel terminara de estudiar a tiempo. Mi mamá hasta lo había sugerido para que nos uniéramos más. La broma era llamarlos en medio de la fiesta y hacerles creer que estábamos en un aprieto, fingiendo que la tira venía en camino a parar la fiesta. También íbamos a insinuar que habíamos estado echándonos unos tragos, lo que sería un problemón porque todos somos menores. Yo estaba a favor de la fiesta, pero la broma no me latía. Me parecía gacho y dramático preocupar así a nuestros papás, pero a los otros 2 les valió lo que yo pensaba, y de alguna manera me convencieron de unirme a la broma. Creo que fue porque por primera vez estaban siendo buena onda conmigo, y se sentía chido estar del mismo lado por una vez. Así que me dejé llevar y decidí, como un menso, ser parte de la broma. Pasamos el sábado planeando cómo haríamos la broma. La neta fue bastante emocionante. Invitamos prácticamente a todos los de nuestro grado a la fiesta del día siguiente, y luego se corrió la voz y hasta llegó raza de otros grados y otras escuelas. Yo estaba súper emocionado porque era mi primera fiesta de prepa. La pasamos a toda madre esa noche con música, chelas que unos vatos mayores consiguieron y mucho baile. Como a la medianoche, mis hermanastros y yo decidimos que era el momento perfecto para la broma. La fiesta seguía a todo lo que da, así que fuimos a mi cuarto y llamamos a nuestros papás. Yo hablé junto con Rachel
tratando de sonar súper preocupados y asustados. Les contamos que los vecinos habían llamado a la policía porque supuestamente estábamos haciendo un desmadre y que ahora venían para acá. Dijimos que estábamos preocupados porque habíamos estado echándonos unos tragos y teníamos miedo de que nos agarraran. Como era de esperarse, nuestros papás se sacaron de onda un chingo y nos dijeron que llamáramos a nuestro tío que vive cerca para resolver el pedo, porque aunque salieran en ese momento, tardarían en llegar a casa. Justo entonces, Jack empezó a poner sonidos de sirenas de policía de fondo con YouTube, y colgamos rápido después de pedirles ayuda una última vez. Después de colgar nos cagamos de risa y apagamos nuestros celulares. Sabíamos que cuando nuestros papás vieran que teníamos los celulares apagados, seguro mandarían a nuestro tío a ver si estábamos bien. Ya era casi medianoche, así que mandamos a todos nuestros compas a sus casas y nos fuimos a dormir. No nos despertamos hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Hasta decidimos no ir a la escuela para ver las caras de nuestros papás cuando se dieran cuenta de que estábamos en casa sanos y salvos. Nuestros papás llegaron como al mediodía, y decir que estaban encabronados es quedarse corto. Mi mamá estaba que echaba chispas, igual que Derek. Nunca los había visto así antes. Nos dijeron que decidieron regresar a casa más tarde a propósito, porque habían mandado a nuestro tío a ver si estábamos bien después de nuestra llamada. Él habló con los vecinos, que le dijeron que no habían llamado a la policía y que no iba a venir nadie. Así que no había razón para que nuestros papás se preocuparan. Se enteraron esa misma noche que todo el rollo de la policía no fue más que una broma. Los tres nos quedamos callados escuchándolos, porque sabíamos que nos merecíamos la regañada. Luego mi mamá dijo que tendrían que castigarnos por lo que hicimos, para que nunca volviéramos a hacer algo así. Nuestros papás dijeron que ya habían pensado en nuestro castigo durante el viaje de regreso. Nos dijeron que íbamos a estar castigados durante 2 semanas enteras. Rachel y Jack empezaron a rogarles a nuestros papás que no nos hicieran esto, que retrasaran el castigo o algo, pero nuestros papás no aflojaron. Rachel hasta intentó llorar para salirse con la suya, pero su papá ni se inmutó. Yo pensé que no era un castigo tan duro, pero claro, porque yo no tenía nada que perder. Derek hasta les dijo a sus hijos que iba a llamar a su mamá para decirle que no irían a su fiesta. Yo trataba de no decir nada y simplemente aceptar mi destino, aunque mi propia mamá me miraba con furia. Pero de la nada, Jack habló y dijo que no entendía por qué los dos tenían que sufrir por algo que fue totalmente idea mía. A Rachel le tomó unos segundos captar el plan de su hermano, pero cuando lo hizo, se secó las lágrimas y empezó a decirles a nuestros papás que ni siquiera querían hacer la broma o la fiesta, pero que yo los había obligado. Los miré con cara de ¿qué pedo?, porque no me esperaba que me echaran de cabeza así. Mi mamá también parecía tan sorprendida como yo, porque yo nunca había sido el tipo de chavo que hace fiestas, bromas o cosas locas. Solo cuando me preguntó si era cierto, pude salir de mi asombro y logré decirles que absolutamente no era verdad. Todavía estaba en shock, porque mis hermanastros me traicionaran así después de habernos divertido tanto la noche anterior. Estaba encabronado y dolido, y se puso 10 veces peor cuando Rachel insistió en lo que estaban diciendo y le dijo a su papá que yo estaba mintiendo y que todo había sido idea mía. Entonces perdí la paciencia, y aquí es donde puede que la haya cagado. Los tres vamos a la misma prepa y los veo mucho por ahí. No es que nos juntemos ni nada, pero sí me entero de cosas. Como Jack está en mi grado, sé mucho sobre él y cómo es en la escuela. Rachel es muy amiga del hermano de un compa mío, así que también sabía un par de cosas sobre ella, como que había estado saliendo demasiado con un vato que casi terminaba la universidad y hasta habían tenido citas. También me había enterado por mi compa que estaba reprobando biología gacho, y sobre Jack, había estado faltando a la escuela casi todos los días para irse de vago con sus nuevos amigos, que resultaron ser los típicos fumones. No les había contado nada de esto a nuestros papás por 2 razones. La primera era que lo que mis hermanastros hicieran en la escuela no era pedo mío, y segundo, porque no quería parecer un soplón. Así que me quedé callado todo este tiempo. Pero cuando Rachel y Jack empezaron a echarme la culpa por la fiesta y la broma, decidí soltar todo y ver qué decían nuestros papás. Les conté todo y
Para que no lo dudaran, hasta les dije que podían llamar a la escuela en ese momento para confirmarlo. Incluso me ofrecía llamar a alguien de nuestro grupo de compas para que lo confirmaran. Rachel parecía horrorizada e intentaba negarlo con todas sus fuerzas, mientras que su hermano solo se quedó con cara de pendejo, porque ninguno de los dos esperaba que yo fuera a soltar la sopa así frente a su papá. Derek se veía súper incómodo y se llevó a sus hijos a otro cuarto y yo vi todo. En ese momento me pareció muy satisfactorio, pero cuando volteé a ver a mi mamá, ella me miraba súper decepcionada y me dijo que no había hecho lo correcto al contar eso de mis hermanastros. Traté de defenderme y le dije que ellos fueron los que intentaron meterme en pedos primero, por algo que ni siquiera hice porque la idea de la broma fue toda de ellos, y yo estaba totalmente en contra cuando la sugirieron. Aún así, mi mamá solo me miró con decepción, y luego entró al cuarto donde estaban Derek y sus hijos. Me quedé ahí en la sala solo por un rato. Podía escuchar a Rachel y Jack gritándole a su papá mientras él les gritaba de vuelta. No estoy seguro, pero creo que mi mamá estaba tratando de calmar las cosas. Después de escuchar los gritos un rato, subí a mi cuarto y me encerré. La cara de mi mamá me hizo sentir de la chingada conmigo mismo y con lo que había hecho. No quería meter a mis hermanastros en pedos tan graves. Solo se me salió porque estaba bien encabronado con ellos por apuñalarme por la espalda como lo hicieron. Todo ese día, solo estuve en mi cuarto y solo bajé para tragar. Mi mamá y yo éramos los únicos que cenamos en la mesa, porque todos los demás estaban en sus cuartos. Derek estaba en su cuarto porque no quería estar cerca de mí por un tiempo. Pero no sabía si los demás estaban en sus cuartos porque querían o porque tenían que estarlo. Ya pasó casi una semana desde la fiesta y siento que estoy viviendo el mismo día una y otra vez. Todos los días voy a la escuela en el camión, pero Derek lleva a Rachel y Jack a la escuela y los recoge cuando es hora de irse a casa. Para la mayoría de la gente esto parecería que está consintiendo a sus hijos, pero sé que en realidad este es su castigo. En nuestra escuela, solo los morros chiquitos vienen a la escuela con sus papás y unos pocos de secundaria. Cualquiera que es traído a la escuela por sus papás en la prepa se gana burlas. Así que la mayoría de la gente o los dejan a una cuadra o toma el camión como yo. Pero Derek maneja hasta la puerta de la escuela, lo que es súper vergonzoso para sus hijos. Su chamba está cerca de nuestra escuela, así que de vez en cuando ha estado pasando durante el almuerzo para ver si sus hijos siguen en la escuela o no. Incluso después de que termina la escuela, no les dejan quedarse para ninguna actividad extra y se suponen que deben regresar a casa directo de la escuela. Jack ha tenido que posponer la práctica de foot y Rachel ha dejado la banda por completo porque no puede darse el lujo de faltar a la práctica y seguir en el grupo. Incluso cuando están en casa, ninguno me pela y fingen que soy invisible. Todavía no cenan en la mesa y mi mamá y yo somos los únicos que comemos juntos ahora. Ayer, durante la cena, por fin le pregunté a mi mamá cuánto tiempo iba a durar esto, porque empezaba a sentirme bien culpable. Era mi culpa que Rachel y Jack tuvieran que vivir como zombies. No podían divertirse, no podían ir a ningún lado más que a la escuela. Y ya había pasado una semana desde que todo se fue al carajo. Sentía que si esto seguía así, la culpa me iba a comer vivo. Tuve que preguntar cuál era el plan al final, porque esto no podía durar para siempre. Mi mamá me dijo que esto en realidad no dependía de ella, porque Derek sabría mejor cómo tratar a sus propios hijos, igual que ella sabría cómo tratarme a mí. Así que no iban a meterse en cómo criaban a sus hijos. Lo dijo súper seria y sin ninguna expresión, así que supe que iba en serio. Y Rachel y Jack están bien jodidos en este momento. Desde la semana pasada mi relación con mi mamá también ha estado súper de la chingada. No se porta conmigo como antes, y se nota que está encabronada conmigo por lo que hice. De hecho, parece que toda la casa está en mi contra ahora, solo porque intenté salvarme después de que los otros dos trataron de echarme la culpa por algo que no fue mi culpa. Todos actúan como si yo fuera el malo del cuento, pero siento que eso no es justo. Al mismo tiempo, no puedo evitar pensar que nada de esto estaría pasando si no hubiera abierto el hocico y contado los secretos de mis hermanastros. Siento que debería disculparme, pero no sé por qué. Solo quiero que todos dejen de ignorarme así. La cagué al contarles a mi mamá y a mi padrastro
Los secretos de mis hermanastros, después de que intentaron culparme por una broma que ellos sugirieron. Actualización 1. ¿Qué onda, banda? Revisé los comentarios en mi post original y parece que no era tan inocente como creía. Soltar los secretos de mis hermanastros estuvo mal, y ahora lo capto. Pero también me di cuenta de que no tengo que disculparme con ellos por esto, porque ellos intentaron echarme tierra primero, y yo solo respondí contándole a nuestros papás sus secretitos. Si lo pienso bien, hasta les hice un paro al contarlo, porque los secretos que estaban escondiendo de verdad podrían haberles traído pedos en el futuro. El supuesto novio de Rachel no era realmente su novio. Era un vato raro de la universidad que no podía conseguir morras de su edad, así que andaba tras las de prepa. Y sobre la costumbre de Jack de saltarse las clases para irse de vago con los fumones, no creo que tenga que explicar cómo eso podría haberle jodido el futuro. Entonces, realmente no creo que haya hecho nada tan culero. Si acaso les hice un favorzote. Derek, más que nadie, debería estar agradecido conmigo por decirle lo que andaban haciendo sus hijos, porque si no, nunca se habría enterado, y aunque lo hubiera hecho, probablemente habría sido muy tarde. Pero lo peor de todo es cómo se está portando mi mamá conmigo. Ella, al menos, debería estar de mi lado en todo esto, pero parece que llevarse bien con su esposo es más importante para ella que su propio hijo ahora. Ninguno me está pelando ahora, y ya pasaron casi 10 días desde que todo esto se fue a la mierda, pero al menos ahora sé que no soy el villano que me están haciendo parecer. Me sentía súper culpable por todo, meter a mis hermanastros en pedos y lastimar a mi mamá, pero ahora ya no me siento tan mal, todo gracias a ustedes. Ahora, si quieren hablarme, lo harán, y si no, también me vale, porque al final del día solo necesitan a alguien a quien echarle la culpa de todo, y ese resulté ser yo, así que me vale. Actualización 2. ¿Qué onda, raza? Ya pasaron 2 semanas y mi mamá por fin me habló normal hace 3 días, pero no fue nada chido, porque me dijo que tenía que irme a vivir con mis abuelos por un rato, hasta que las cosas con mi padrastro y mis hermanastros se calmaran. No entendí qué chingados quería decir con calmarse, porque según yo ninguno me estaba pelando. Así que literalmente no podía estar más calmado que esto. Podíamos simplemente seguir así sin hablarnos y no habría más pedos que resolver. Cuando se lo dije a mi mamá, me dijo que no fuera sarcástico porque después de todo era mi culpa que todo esto estuviera pasando. Le dije que no estaba de acuerdo con eso y que si acaso yo era la víctima aquí, no el malo. Nos agarramos un rato por eso, pero después de un tiempo me di cuenta de que ella iba a seguir defendiendo a su esposo y a sus hijos sin importar lo que hicieran, porque eso era su prioridad ahora y no yo. Por eso también me estaba mandando a vivir con mis abuelos. Ya era hora de que me cayera el 20, de que mi mamá ya no era la misma de antes. Así que simplemente dejé de discutir con ella y decidí que ya no le iba a hablar más porque no valía la pena. Empaqué mis cosas en silencio mientras ella ayudaba, tratando de hacer plática conmigo, pero le apliqué la ley del hielo. Después de casi 1 hora por fin terminamos, y justo a tiempo, porque en ese momento mi abuelo tocó el claxon desde afuera de la casa con su troca. Mi mamá y yo llevamos todas mis cosas afuera y las metimos en la troca con ayuda de mi abuelo. Después de terminar con eso, ella trató de abrazarme antes de que nos fuéramos, pero la esquivé y me subí al asiento del copiloto. Derek y sus hijos no estaban en casa ese día, y creo que fue a propósito, para que mi mamá pudiera sorprenderlos con que yo ya no estaba cuando volvieran a casa, o alguna mamada así de egoísta. Mi abuelo y yo nos fuimos, y ni siquiera me molesté en despedirme o saludar a mi mamá porque en el fondo estaba dolido, pero a ella le valía, y no iba a darle el gusto de saber que de verdad me había lastimado. Al menos mi abuelo fue súper comprensivo con todo el desmadre, e intentó hacerme sentir mejor durante todo el viaje a su casa, y mi abuela hizo lo mismo cuando llegamos allá. Supongo que los dos sabían lo que había pasado, y a su manera me estaban diciendo que estaban de mi lado aunque su hija no lo estuviera. Mi mamá ha estado llamándome y mandándome mensajes todos los días para ver cómo estoy, pero no le he contestado, y no creo que lo haga por un rato, porque ahora soy yo el que necesita calmarse. Actualización 3. ¿Qué pedo, gente? Sé que ha pasado casi 1 mes desde mi última actualización, pero por fin estoy sintiéndome mejor ahora,
Y para los que se estén preguntando, sí, todavía estoy viviendo con mis abuelos, y esa es parte de la razón por la que estoy mejor en este momento. La última vez que hablé con mi mamá fue hace casi una semana, y tuvimos una pelea de la chingada, porque ella seguía diciéndome que mi padrastro todavía no aceptaba todo, y que necesitaba mantenerme alejado por un tiempo más. La acusé de poner a su nueva familia antes que a mí, y lo gacho es que ni siquiera trató de negarlo, simplemente lo aceptó y me dijo que eso era exactamente lo que estaba haciendo, porque por fin tenía una familia propia y quería que las cosas funcionaran con ellos. Y me recordó que después de todo era mi culpa, así que también tenía que pagar los platos rotos. Así que básicamente, solo me estaban castigando por decir la neta y tratar de defenderme. Después de que ella dijo eso, simplemente colgué. Me había estado prometiendo, casi cada 2 días, que hablaría con Derek y haría que viera que necesitaba volver. Dijo que lo convencería y también a mis hermanastros para que arreglaran las cosas conmigo. Pero hasta ahora no había pasado ni madres, y después de un tiempo, simplemente parecían promesas al aire. Ya había dejado de tener esperanzas de que ella hiciera algo al respecto, pero escucharlo de su propia boca, que valoraba más a su nueva familia que a mí, fue un putazo, y también seguía echándome la culpa todo el tiempo. Pero no le importaba que mis hermanastros también hubieran intentado chingarme. Se había vuelto muy claro para mí que simplemente ya no era importante para ella ahora, y no podía seguir tratando de engañarme pensando que sí lo era. Así que para alejarme de ella, decidí bloquearla en todas partes y sacarla por completo de mi vida. Fue difícil, pero logré hacerlo, y lloré un chingo ese día, porque durante mucho tiempo había sido solo mi mamá y yo contra el mundo. Pero ahora era mi mamá contra mí, y era muy cabrón lidiar con eso. Pero mis abuelos fueron a toda madre en todo, y se aseguraron de que estuviera bien. Hasta se pelearon con mi mamá por cómo me estaba tratando, pero no pudieron hacerla entrar en razón, porque estaba demasiado ocupada complaciendo a Derek y a sus hijos. Mi abuelo me dijo que podía vivir con ellos todo el tiempo que necesitara. A ellos no les molestaba, y si hacía falta, hasta me adoptarían legalmente. Me metieron a terapia para ayudarme a entender todo este desmadre, y aunque solo he ido a 2 sesiones, me siento mejor en gran parte gracias a lo chidos y comprensivos que están siendo mis abuelos. Ahora me siento menos solo. Todavía veo a Rachel y a Jack en la escuela, pero me ignoran y yo hago lo mismo con ellos, porque no somos familia y nunca lo fuimos. De todas formas, no sé qué va a pasar conmigo y mi mamá, pero pase lo que pase, lo aceptaré.